Arrancamos con el último ejercicio del TP de estados planos, ¿sí? En este caso el ejercicio 5. Pero antes de arrancar con el ejercicio 5 tenemos que continuar un poquito, tenemos que tomar de donde ustedes dejaron la teoría, ¿sí? Para resolver Boussinesq, ¿sí? El famoso problema de Boussinesq. Recuerden que Boussinesq lo que resuelve es básicamente un estado plano de deformaciones donde tenemos un medio semi-infinito sometido a una carga puntual y vertical B, ¿sí? Y básicamente podemos determinar a partir de Boussinesq el campo de tensiones en este medio semi-infinito. Entonces, ustedes llegaron en la teórica hasta el siguiente resultado. Básicamente resolvieron esto hasta que la tensión radial, ¿sí?, en función del ángulo θ y en función del radio R es igual a menos 2 sobre pi multiplicado por la carga P multiplicado por el coseno de θ sobre R. Por otro lado, llegaron al resultado que la tensión la tensión θ, ¿sí?, ¿cómo se llama? La tangencial, en función del ángulo θ y en función del radio R es igual a 0, y que lo mismo sucede con la tensión tangencial, en este caso tau R θ en función de θ y en función de R también vale 0. ¿Sí? Ustedes llegaron hasta este resultado en coordenadas polares. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es, como estamos acostumbrados a trabajar con coordenadas cartesianas, vamos a pasarlo a coordenadas cartesianas. Es decir, vamos a hacer un arreglo del tensor de tensiones donde tenemos sigma x, sigma y tau xy arreglados de esta forma en un vector de una columna y 3 filas. Vamos a aplicar una matriz de rotación, ¿sí?, para hacer el cambio de coordenadas. Aquí tenemos el coseno de phi. A ver, recordándoles, por las dudas, si nosotros nos ubicamos aquí en un punto, este sería R, o sea, el radio, y, como se imaginarán, este, con respecto a la vertical, es el ángulo θ, ¿sí? Entonces, continuando con esto, tenemos el coseno de θ, el seno al cuadrado de θ, después tenemos menos 2 veces el seno de θ por el coseno de θ, tenemos el seno de θ al cuadrado, el coseno de θ al cuadrado, más 2 por el seno de θ por el coseno de θ, y aquí tenemos seno de θ, coseno de θ, menos seno de θ por el coseno de θ, y el último elemento de nuestra matriz es el coseno al cuadrado de θ menos el seno al cuadrado de θ. ¿Sí? Esta es básicamente la matriz de rotación para pasar de cilíndricas a cartesianas. Y aquí multiplicamos por un arreglo del tensor de tensiones, pero en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Es decir, sigma R, sigma θ y tau R θ. Estos tres resultados los conocemos, con lo cual podemos determinar estos valores, ¿sí? En definitiva, lo que nos queda es que la tensión en el eje X es igual a menos 2 veces P sobre pi multiplicada por el coseno al cubo de θ sobre R. La tensión en la dirección Y es igual a menos 2 por P por pi multiplicado por el seno al cuadrado de θ por el coseno de θ sobre R, y por último tau
xy es igual de vuelta a menos 2p por pi multiplicado por el seno de tita por el coseno de tita al cuadrado sobre r. ¿Sí? Pero fíjense que todavía lo tenemos en función de r y de tita, con lo cual tenemos que hacer el cambio de variable. Entonces vamos a redibujar esto para que quede bien claro. Ahí se ve, sí. Entonces este es el punto O donde estamos aplicando la carga, o el punto 0 donde estamos aplicando la carga P. Vamos a suponer, esto no lo aclaré, lo debería haber aclarado antes, ¿no? Pero el eje horizontal es Y, el eje vertical es X. Vamos a denominar a la profundidad donde estamos evaluando un determinado punto, ¿sí? Imagínense que estamos viendo este punto en particular, vamos a llamarlo A. La profundidad sería A. Y tenemos, como dijimos antes, el radio R y el ángulo tita. Entonces, tenemos que hacer un cambio de variable. Sabemos que el coseno de tita no es otra cosa que A sobre R, simplemente aplicando trigonometría. Sabemos también que el seno de tita es igual a I sobre R. Y por otro lado, sabemos que R al cuadrado, ¿sí? Pitágoras, es igual a al cuadrado más I al cuadrado. ¿Ok? Y definimos, de manera parecida a lo que hicimos en los ejercicios anteriores, un valor adimensional eta, que no es otra cosa que I sobre A. ¿Ok? Entonces, si hacemos estos cambios de variables sobre estos tres resultados que tenemos aquí, lo que vamos a ver es lo siguiente, que la tensión sigma x vale menos 2 veces P sobre pi multiplicado por A al cubo sobre A al cuadrado más I al cuadrado, todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado. Y esto en definitiva, haciendo el cambio de variable de eta, no es otra cosa que menos 2 por P sobre pi y sobre A multiplicado por 1 sobre, abro paréntesis, 1 más eta, estando al cuadrado el eta, cierro paréntesis, todo eso al cuadrado. El sigma i vale menos 2p sobre pi multiplicado por a por i al cuadrado dividido el mismo paréntesis de antes, es decir, a al cuadrado más i al cuadrado, cierro paréntesis y elevo todo al cuadrado. Y esto es igual a menos 2 por p sobre pi y sobre a multiplicado por eta al cuadrado sobre el mismo paréntesis de antes, es decir, abro paréntesis 1 más eta al cuadrado, cierro paréntesis al cuadrado. Y por último, la tensión tangencial tau xi es igual a menos 2p sobre pi multiplicado por a al cuadrado por i sobre el mismo paréntesis de antes, es decir, a al cuadrado más i al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y esto es igual a menos 2p por dividido pi dividido a multiplicado por eta sobre el mismo paréntesis de antes, es decir, 1 más eta al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros vamos a hacer la siguiente agrupación. Esto es P sobre A. Esto y esto vamos a agruparlo en una función. O sea, me va a quedar P por P sobre A por algo. Esto y esto. Esto y esto. Donde lo que marqué para cada uno de las ecuaciones en azul es una determinada función, en este caso que vamos a denominar
La primera la vamos a denominar fx, ¿sí? La asociada a x, que solamente depende de eta, es una función que solamente depende de eta, y que vale menos 2 sobre pi, es decir, esta porción de aquí, multiplicado por 1 sobre, abro paréntesis, 1 más eta al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que esto en definitiva va a terminar siendo, como les dije antes, p sobre a por f de x, que solo depende de eta. Por otro lado tenemos lo que vamos a denominar fi de eta, que es de esta segunda ecuación, lo que marqué en azul, que de vuelta es menos 2 sobre pi multiplicado por eta al cuadrado sobre el mismo paréntesis de antes, es decir, 1 más eta al cuadrado, todo esto al cuadrado, con lo cual esta segunda ecuación termina siendo p sobre a por f de i, que depende únicamente de eta, y vamos a denominar a fxi de eta todo lo que marqué en azul en la tercera ecuación, es decir, menos 2 sobre pi multiplicado por eta sobre el mismo paréntesis de antes, es decir, 1 más eta al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y esto en definitiva de vuelta es p sobre a por una función fxi que solamente depende de eta. ¿Ok? Si ustedes grafican estas tres funciones en función de eta, la voy a graficar con el eje positivo, el eje vertical positivo hacia abajo, simplemente porque lo tengo así para... pero es indistinto, ¿sí? F de x parece una típica campana de Gauss. Esta sería f de x de eta, donde, a ver, siempre llegan a un máximo de 2 sobre pi. ¿Ok? A ver, es verdad, me confundí, lo estoy dibujando negativo, no es positivo este eje, porque aquí tengo el menos 2. ¿Sí? Pero bueno, si quieren lo vemos en módulo, es indistinto. Después tenemos el FI, que tiene una función, una cosa así, ¿no? Una pancita aquí por el medio, toma valor 0, y tiene otra pancita aquí por el medio, digo por allá. Son simétricas todas las funciones con respecto, por lo menos f de x y f de y son simétricas con respecto a este eje vertical. Y la que me queda, que es f de x y, no es simétrica, pero es antisimétrica, ¿sí? O sea, es casi simétrica. Voy a dibujarla con un punteado para que se distinga de la anterior. Básicamente viene de 0, tiene una pancita, vale 0 en el eje de simetría y se repite pero al revés para el otro lado. ¿Sí? Esta sería f de x y de eta. Ok. Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos superposición de dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro medio semi-infinito. Tenemos, por ejemplo, una carga P sub 1. Aquí una carga P sub 2. Y nosotros queremos ver cómo afecta P sub 1 y P sub 2 a un determinado punto que está a una determinada profundidad A. Este punto, vamos a decir que se llama A mayúscula. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que sabemos, aquí graficamos un eje vertical por donde tenemos aplicadas las cargas. Por ejemplo, a ver, queremos conocer cuál es fx, ¿sí? Fx no, sigma x, que sería la tensión vertical. Nos interesa conocer la tensión vertical en el punto A. Tranquilamente podríamos hacerlo con la tensión horizontal o con la tangencial, pero para este ejemplo vamos a utilizar este primero. Entonces nosotros sabemos que básicamente sigue esta función de aquí, sigue el fx, después está escalada por p sobre a nada más. Entonces lo que tenemos es una cosa así. Bueno, aquí va a tomar no me gusta mucho cómo me quedó, pero bueno, no importa.
Aquí va a tomar un determinado valor, que vamos a denominarlo f de x de eta 1, obviamente multiplicado por P1 y sobre A. Esa va a ser la tensión sigma x asociada a P1. Y después tenemos el diagrama de tensiones asociado a P2, que va a ser también una cosa así. Y en esta altura, bueno, va a tener esta componente de aquí, es decir, a esta distancia, ¿no? Yo no lo aclaré, pero esta distancia de aquí es lo que yo denominé eta 1 y esta es la que voy a denominar eta 2, ¿sí? La distancia horizontal. Aquí lo que tendríamos aplicando el principio de superposición es f de x. La f de x es igual, ¿sí? Para los casos de eta 2 multiplicado por p sub 2 sobre a. ¿Sí? Esa sería la tensión en el punto A vertical. Lo que pueden ver, como estas funciones son simétricas, ¿sí? O en este caso antisimétricas, lo que vemos es que si nosotros nos paramos en el punto donde queremos evaluar las tensiones, ¿sí? Definimos aquí nuestro eje, o sea, el 0 del I, ¿sí? Y graficamos la función fx respecto a este punto, lo que van a ver es que si yo me paro acá, esta distancia eta 2 sigue siendo la misma, esta distancia eta 1 sigue siendo la misma, con lo cual es conveniente, en vez de hacer esto, es conveniente pararse sobre el punto donde queremos evaluar los esfuerzos, ¿sí? Simplemente por simetría. Fíjense que esta distancia de aquí al punto donde está aplicada y esta distancia aquí con respecto al punto donde está aplicada P sub 1 son iguales a las que calculamos anteriormente aquí. Son iguales porque es la misma f de x, ¿sí? Entonces, en definitiva, si nosotros nos paramos en el eje de interés, donde está el punto A, graficamos el fx, que no es otra cosa que el... A ver, esto es la escala de fx, así que es indistinto lo que estamos diciendo. Esta línea que dibujé en azul es una especie de línea de influencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de estabilidad? Creo que lo ven en estabilidad 3 ahora. Es una especie de línea de influencia. Entonces, lo que podemos decir a partir de esto es un resultado más general que la tensión, bueno, acá lo estamos haciendo con la tensión vertical, pero podría ser también para cualquiera de estas otras dos. La tensión vertical en el punto A, aplicando principio de superposición a partir del concepto que acabamos de escribir, no es otra cosa que la sumatoria de cargas PI sobre sigma x' a una determinada profundidad A multiplicado por los eta I. ¿Y qué es este sigma x'? Bueno, es básicamente esta línea de influencia, es decir, básicamente la estoy escalando al fx por una carga unitaria, ¿sí? Por eso no es otra cosa que eso. Es decir, sigma x' a una determinada profundidad no es otra cosa que 1, o sea, una carga unitaria sobre la profundidad de interés por f de x del valor de eta que corresponde. ¿Ok? Es básicamente eso. Bueno, si quieren adelanten un poquito en video, borro y continuamos.
Ya casi termino. Y se quedaron viendo esta parte, imaginándose que esto es una película de Marvel, el final, donde va a pasar algo. No, no pasó absolutamente nada. Soy yo simplemente como un nabo borrando el pizarrón durante 5 minutos. Bueno, seguimos. A ver, nosotros habíamos llegado a hacer a partir de superposición de efectos, ¿sí? Determinar para cargas puntuales, para varias cargas puntuales, cuál era la tensión en un punto. Ahora lo que podemos hacer es una analogía con esto, pero directamente con una carga distribuida, ¿sí? En vez de tener una carga puntual, lo que tenemos en este caso es una carga distribuida. Entonces, nuestro eje, el 0 de I, lo vamos a definir donde nos interesa conocer el estado tensional de este punto particular que vamos a denominar A. A una determinada distancia I con respecto a este eje, que vamos a denominar B sub 1 y B sub 2, está definida el intervalo, ¿sí? Donde tenemos esta carga distribuida, que vamos a denominar P. El punto A mayúscula está a una determinada profundidad A minúscula. Ustedes saben que podríamos graficar nuestro sigma x unitario para una determinada profundidad A. A partir de esto que guarda una simetría con respecto a este eje. No me salió muy lindo el dibujo, pero guarda una simetría. Entonces, haciendo analogía con la anterior, si recuerdan, el resultado anterior al que habíamos llegado era que la tensión vertical en el punto A no era otra cosa que la sumatoria de cargas P sub I de la tensión unitaria sigma x a una profundidad A para las distintas distancias entre el eje y la aplicación de la carga. Bueno, la extensión, a ver, de pasar de muchas carguitas puntuales a una carga distribuida, la extensión natural es, en vez de una sumatoria, pasar a una integral, ¿sí? En definitiva, haciendo esa analogía, lo que podemos decir es que la tensión, en este caso vertical, de vuelta, el resultado vale para cualquiera de las tres, estamos simplemente anotando el resultado para sigma x, pero podría ser sigma y o tau xy. No es otra cosa que la integral entre b sub 1 y b sub 2, ¿sí? Pasamos de sumatoria a integral, de la carga P, que únicamente va a depender de I, ¿sí? En este caso, bueno, va a ser una constante, pero podría tener algún tipo de variación y lo podemos calcular igual, multiplicado por el diferencial de I, multiplicado por la tensión vertical a una determinada profundidad A, unitaria, en función de I. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este resultado. Vamos a resolver esta integral, pero para los tres casos en este caso. Fíjense, a ver, lo único que tenemos que hacer para el sigma i y para el tau xy es cambiar aquí por la unitaria que corresponde, o sea, sigma i unitaria o tau xy unitaria. Es indistinto. Entonces, en este caso, al resultado que llegamos es la carga P multiplicada por una función que vamos a denominar g sub x, que depende de b sub 2 sobre a, o sea, evaluada en b sub 2 sobre a, menos esta misma función g de x, evaluada en b sub 1 sobre a. Para sigma y a vamos a llegar a un resultado análogo, ¿sí? Donde tenemos P por, abro corchete, G de I evaluada en B sub 2 sobre A, menos
G de I evaluada en B sub 1 sobre A. ¿Por qué me aparece el B sub 2 y el B sub 1? Porque son los límites de integración. Y el sobre A porque estamos haciendo esto de aquí, ¿sí? La unitaria, a una determinada profundidad A. Y tenemos el tau xi a una determinada, para un determinado punto A, es P por, como se imaginarán, gxi evaluado en B sub 2 sobre A menos gxi evaluado en B sub 1 sobre A. Cierro corchete. Donde G sub x, que únicamente depende de eta, ¿sí? Por eso está adimensionalizado sobre A, es igual a menos 1 sobre pi multiplicado por, abro paréntesis, eta sobre 1 más eta al cuadrado más el arco tangente de eta, cierro paréntesis, el G de I de eta es igual a menos 1 sobre pi multiplicado por, abro paréntesis, menos eta sobre 1 más eta al cuadrado más el arco tangente de eta, cierro paréntesis, y el G de xi, que depende únicamente de eta, es igual a más 1 sobre pi por 1 sobre 1 más eta al cuadrado. ¿Cómo llegamos a cualquiera de estos resultados? Bueno, vamos a hacer únicamente para el caso de sigma x, para que les quede claro, pero el resto es análogo. A ver, habíamos llegado hasta este punto, ¿no? Continúo aquí abajo. Esto sería igual, reemplazando con lo que ya obtuvimos anteriormente, ¿sí? A P, que sale de la integral, en este caso es, a ver, esto es un valor constante que no depende de I, si dependiera de I no puedo sacarlo fuera de la integral, de la integral de B sub 1 sobre A y B sub 2 sobre A, aquí ya hacemos el cambio de variable de I a eta, de menos 2 sobre pi, entre paréntesis, multiplicado por diferencial de eta sobre, abro paréntesis, 1 más eta al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, reemplazamos aquí por la función que corresponde. Recuerden que esto no era otra cosa que 1 sobre a de fx de eta. ¿Sí? Entonces reemplazamos por fx de eta, que ya lo conocemos, y hacemos el cambio de variable. En vez de i utilizamos eta, ¿sí? Entonces hacemos la relación del diferencial de i con diferencial de eta, y obviamente tenemos que cambiar los límites de integración. Recuerden que la relación eta no es otra cosa que i sobre a, ¿sí? Este es el cambio de variable que estamos haciendo, nada del otro mundo. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, resolvemos esta integral de aquí. ¿A qué llegamos? A ver, a esta función que está ya evaluado en los límites de integración. Acá está un poquito más condensado, ¿sí? Para que les sea más cómodo a ustedes utilizarlo. Fíjense que simplemente evaluar estas funciones en los dos puntos extremos de la integral, básicamente en este punto y en este punto, y multiplicarla por p, nada más. Esto está como sin escala y acá le agregamos la escala de la carga. Nada más. Eso es cómo resolver, a ver, en este caso, para una carga distribuida, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya habiendo resuelto toda la parte que nos faltaba de la teoría, podemos resolver el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 básicamente lo que nos dice es que tenemos un medio semi-infinito, que tenemos aquí un eje vertical, centrado con respecto a ese eje vertical tenemos una carga
distribuida, ¿sí?, y constante, que vamos a denominar P. Esta carga está, con respecto a este eje, a 1 metro para la derecha y 1 metro para la izquierda. O sea, esta es una carga, nos centramos con el eje en el medio de la carga. Y por otra razón, nos dicen que tenemos un eje, vamos si quieren a poner una nomenclatura. Este sería el eje 1 y este sería el eje 2. Tenemos un eje 2 donde nos interesan conocer las tensiones y que está a una determinada distancia del borde derecho de esta carga, que va a ser 2 metros. ¿Ok? Nos va a interesar conocer las tensiones en este eje 2 o en el eje 1, de acuerdo a lo que nos piden enunciado. Lo que dice es lo siguiente: se tiene una fundación corrida, ¿sí? O sea, como hablamos anteriormente, es un estado plano de deformaciones, de 2 metros de ancho. Esta es la fundación corrida, tiene 2 metros de ancho, que ejerce una tensión de P sobre el terreno, ¿sí? Básicamente esta tensión de aquí. Lo que nos pide es calcular la distribución de tensiones a lo largo de la sección 1,1. Primero nos pide conocer a distintas profundidades cuáles son las tensiones horizontales, verticales y las tau. Después nos pide la distribución de tensiones a lo largo del eje 2,2 o la sección 2,2. O sea, después queremos conocer el estado tensional de este eje. Y por último, el punto C del ejercicio nos pide calcular la fuerza horizontal que ejercería el suelo sobre un muro de contención colocado en la sección 2,2. Es decir, por alguna determinada razón, nosotros excavamos a la derecha del eje 2 y obviamente para tomar el empuje de suelo, ¿sí?, agregamos aquí, por ejemplo, no sé, un muro de hormigón, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a resolver la primera parte del ejercicio a partir de los resultados que ya vimos aquí, ¿eh? No guarda... A ver, habiendo resuelto esto, es bastante simple el ejercicio. Primero nos pide sobre el eje 1. Entonces, como ya vimos, nosotros nos tenemos que parar sobre el eje de interés, ¿sí? Este sería nuestro eje determinado por I igual a 0. ¿Ok? Entonces nosotros nos paramos ahí y lo que tenemos es la distribución de las tensiones verticales sigma x a una determinada profundidad A, que puede ser variable, la podemos dejar variable. No es otra cosa que el esfuerzo P multiplicado por este resultado de aquí, ¿no? G de x evaluado en eta para los siguientes límites. Fíjense qué hacíamos acá. Nosotros nos paramos en el eje de interés y teníamos B1 y B2. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos evaluado en B1 sobre A, porque esto está evaluado en eta, y aquí B2 sobre A. Fíjense, vamos a hacerlo solamente en detalle para este, después es el mismo resultado. Esto no es otra cosa que P por abro corchete, G de x evaluado en B sub 1, perdón, B sub 2, el resultado ahí, B sub 2 sobre A menos G de x evaluado en B sub 1 sobre A. A ver, A lo podemos dejar como una variable, ¿sí? Para evaluar las distintas profundidades. ¿Y cuánto vale B sub 2 en este caso? Bueno, fíjense de vuelta este dibujo. Nosotros nos paramos acá. B sub 2 queda a la derecha, B sub 1 queda a la izquierda. Es decir, que B sub 2, si nosotros nos paramos en el eje 1, no es otra cosa que 1 metro. Y B sub 1 no es otra cosa que menos 1 metro. ¿Sí? Porque recuerden que I es positivo para aquí. Entonces, en este caso en particular nos va a quedar P, abro corchete, G de X de más 1 metro sobre A menos G de X de menos 1 metro sobre A. Y cierro corchete. ¿Ok? Obviamente que el sigma I
a una determinada profundidad es exactamente lo mismo, nada más que tenemos P por GDI más 1 metro sobre A menos GDI menos 1 metro sobre A, cierro paréntesis, cierro corchete. Y lo mismo para el tau, ¿sí? Vamos a tomarnos el trabajo de escribirlo aquí, pero ahora vamos a hacer un comentario. Esto sería G de XI de más 1 metro sobre A menos GXI de menos 1 metro sobre A. A ver, pero este lo escribí de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos parando en este caso sobre un eje de simetría. Todavía no tenemos el muro, es un eje de simetría total, ¿sí? Y como ya hablamos en otros ejercicios, en un eje de simetría, donde tenemos simetría de geometría y simetría de cargas, no puede haber una magnitud antisimétrica. Y claramente el tau xi es una magnitud antisimétrica. Entonces, ustedes lo pueden colocar aquí, lo pueden calcular, pero en definitiva van a ver que numéricamente el resultado final es 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se toman el trabajo de graficar, a ver, lo que van a ver es lo siguiente. Las tensiones verticales van a ser de compresión, van a tener una forma así a medida que va aumentando la profundidad, son de compresión. Entonces serían las sigma x. Y las tensiones horizontales también van a partir de un determinado valor y van a achicarse. Y estas serían las tensiones horizontales. Y como ustedes se imaginarán, este valor de aquí, bueno, esto es una cosa así, ¿no? Este valor de aquí y este valor de aquí, es decir, A igual a 0, la profundidad 0, no es otra cosa que P. ¿Sí? Es decir, no se ve, creo que no se llega a ver en la pantalla. Bueno, lo dibujo de vuelta aquí. La distribución de sigma x es una cosa así, con la profundidad negativa, y como les dije, este valor, el inicial es P, y el sigma i es una cosa así, también negativo, y también este valor es P, ¿sí? Porque es básicamente la carga que tengo, perdón, acá, la carga que tengo que aplicar en este punto. ¿Ok? Tengan en cuenta que en un punto el concepto de dirección no tiene mucho sentido, por eso tanto para la vertical como la horizontal vale P. Bueno, a ver, el punto B es análogo. Voy a ver si puedo borrar rápidamente aquí para no tener que hacerles perder tiempo pasando el video con resultados muy parecidos. Bueno, creo que debería verse bien. Ahora lo chequeo. La parte B del ejercicio nos está diciendo, bueno, calculame, todavía de vuelta, no tenemos el muro aquí, calculame las tensiones en el eje 2. Esperen porque acá no se va a ver bien. Seco un poquito. Entonces, sigma x a una determinada profundidad A no es otra cosa que P, g de x evaluado en, ahora lo vamos a ver, menos g de x evaluado en el otro punto, corchete. ¿Sí? Y el resto son todos iguales. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, bueno, nos paramos sobre el eje 2. ¿Sí? De vuelta, hagan referencia a esta figura de acá. Nos paramos en el eje 2 y lo evaluamos en B1, que es el que está a la izquierda, y en B2, que es el que está a la derecha. Entonces, básicamente, lo que nos queda es, primero lo evaluamos en B2 sobre A, es decir, menos 2 metros sobre A, y en otro caso lo evaluamos en B1, o sea, el valor que queda a la izquierda, que es menos 4 metros sobre A. Recuerden que nos paramos en el eje 2, el eje Y es positivo hacia allá, con lo cual los valores son negativos.
¿ok? De I. Porque esto es eta, que no es otra cosa que I sobre A. Recuerden eso. Tenemos sigma I a una determinada profundidad, que es exactamente lo mismo, nada más que en vez de X tengo I. ¿Sí? G de I de menos 2 metros sobre A, menos G de I de menos 4 metros sobre A, cierro paréntesis, cierro corchete, y tau xi, que en este caso sí va a tomar valores, es igual a P por abro corchete, G de xi evaluado en menos 2 metros sobre A, menos G de xi evaluado en menos 4 metros sobre A, cierro paréntesis, cierro corchete. Bueno, si ustedes, reemplazan esto en un Excel, en un Matplotlib o como quieran, lo que van a ver son las distribuciones de las tensiones, sigma X, sigma Y y tau XY, que van a tomar una cosa así parecida a lo que yo iba a dibujar. Arranca en cero, obviamente, porque fíjense que en este punto no tenemos ningún tipo de carga aplicada, con lo cual tiene una distribución, una cosita así, arranca de cero, tiene una pancita y empieza a bajar, es negativa. Esta sería sigma X, o sea, las tensiones verticales. Después tenemos las tensiones horizontales, sigma Y, que también arrancan de cero, tiene una panza un poco más arriba que la otra y también baja, ¿sí? También es negativa. Y después tenemos los tau xi, que en este caso toman valores distintos de cero, porque no estamos parados en un eje de simetría. Si bien es simetría, de vuelta, recuerden que el muro no está, es simetría de geometría, no tengo simetría de cargas. Con lo cual van a ver que tau xi sí toma valores y que arranca de cero, tiene una pancita para acá y después disminuye, y en este caso son positivos. ¿Ok? Bueno, este es el punto B, la resolución del punto B. La resolución del punto C es bastante simple. Recuerden lo que nos pedía el punto C es, ahora sí, aparece este muro de contención colocado en la sección 2.2 y nos dice qué fuerza horizontal ejercería el suelo, ¿sí? El empuje del suelo sobre ese muro. Bueno, ¿qué se imaginan ustedes que tienen que hacer? Básicamente integrar las tensiones horizontales para determinar la resultante del empuje, ¿sí? Obviamente la resultante del empuje va a tener unidades de fuerza por longitud. Recuerden que este es un estado plano de deformaciones. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es hacer la integral entre la profundidad igual a 0 y una determinada altura que consideren para el muro, h, de sigma i, que únicamente depende de x, por diferencial de x. Básicamente tienen que hacer esa integral. O sea, integrar las tensiones horizontales desde la profundidad 0 hasta una determinada altura h, que es la que representa el muro aquí. Vamos a llamar a esto h mayúscula. Y bueno, ese es el ejercicio número 5. No tiene, digamos, mayor complejidad. Esta integral la pueden resolver directamente en el Matplotlib, si ya tienen la fórmula de sigma i, o si no lo están haciendo en Matplotlib, la pueden resolver, numéricamente la integral con el método de análisis numérico que ustedes prefieran, Simpson o lo que sea, o inclusive, calculando áreas en el AutoCAD. O sea, es indistinto, eso ya es una parte de matemática. Bueno, gracias por escuchar.